Para mí, uno de esos pequeños momentos de felicidad, cuando estaba en la universidad y era invierno, en mañanas algo desapacibles y algo tristonas como las de estos días, consistía en comprar el periódico en un kiosco al lado de la estación de metro. Y me buscaba un huequecito para sentarme y poder leer durante el trayecto a algunos de mis columnistas favoritos. Y era como una taza de café recién hecha. Leía a Umbral, a Gistau o a mi invitado de hoy, a Pedro García Cuartango. Y entre la hora temprana que era, el traqueteo del metro y el calorcito del vagón, me iba todo meciendo como una canción de cuna. Me dejaba llevar, me dejaba arrastrar por el estilo, por las metáforas, por las referencias que a veces no entendía, por las ideas y por el ritmo escribiendo. Y soñaba algún día con poder tomarme una copa con alguno de ellos y charlar. Solo quería eso, charlar, conversar. Recordaba estos momentos porque se juntan dos elementos que son muy importantes precisamente para mi invitado de hoy, para Cuartango. Las vías, en este caso de metro, pero no tan diferentes de las locomotoras de los trenes de Miranda de Ebro junto a los que creció. Y por otro lado, ese amor por la lectura, por la prensa, por el ingenio, por las palabras bien escogidas. Las estaciones de tren marcan siempre un final y un comienzo. Son una metáfora de nuestra existencia, del paso del tiempo, de la fugacidad del presente. Decimos adiós y unos instantes después el tren se empequeñece en el horizonte y vemos unas vías que se entrecruzan y pierden en la lejanía. Así es también nuestra vida. Y de vías que se entrecruzan, y de vidas, y de ciudades, y de canciones, y de libros, y de recuerdos, ha venido al Hotel Jorge Juan Pedro García Cuartango. Y también, supongo, para cumplir el sueño de aquel chico de 18 años de poder charlar con él. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que, puntuales como un tren, vamos a dar comienzo a la charla con Pedro García Cuartango, que estoy seguro os va a resultar divertida e interesante, porque se agradece mucho en estos tiempos que corren el poder conversar con calma con una persona sin histrionismos, sin creer que está en posesión de la verdad, que busca cierta ecuanimidad y que disfruta con las pequeñas cosas de la vida. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días, Javier. Un placer estar aquí contigo en este escenario tan sugerente. Me hacía, como te he dicho, mucha ilusión poderme sentar y hablar contigo. Además es un día muy Cuartango, así un poco bruma. Sí, hace un día triste. A mí me gustan los cielos nublados, me gusta el ambiente del norte, la lluvia, el invierno, quizá porque he nacido pues en Miranda de Ebro, una ciudad. He nacido en una casa muy cerca del Ebro, en una ciudad donde es frecuente la lluvia y la niebla. Pues yo te he visto andando por la calle y digo, es un escenario muy Cuartango, de los que salen en tu libro que acabas de publicar ahora, que se llama Elogio de la Quietud, que lo publican mis queridas editoras de Círculo de Tiza, y que la verdad es un libro que, bueno, por supuesto he devorado como no puede ser otra forma, y lo he leído saltando, yendo detrás adelante, leyendo tus artículos, porque está dividido en 6 bloques, ¿no? Son nostalgias, París, reflexiones filosóficas, cine, música y tus libros. Pues sí, veo que efectivamente lo has leído, porque yo ni siquiera me acordaba de esas 6 partes. Pero bueno, sí, son artículos escritos en distinta época, con distinta sensibilidad, en distintos momentos anímicos, pero sí que hay quizá un leitmotiv que es el paso del tiempo, la nostalgia. Yo soy una persona quizá demasiado volcada hacia el pasado, hacia mi infancia.
Soy de los que tiene un sentimiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Sé que eso es un engaño porque la vida sigue y lo importante son los retos del futuro, pero no puedo evitar esa sensación de nostalgia y de profunda añoranza del pasado. Pero además tú eso también lo dices en el libro, que eres consciente de que ahora vivimos mejor y que tenemos adelantos y que la esperanza de vida se ha alargado y todo esto, pero no obstante sientes esa añoranza, ¿no? Por lo que se Sin duda, porque cada persona es hija de su tiempo. Yo estaba leyendo ahora unos textos de Unamuno en los que habla de su infancia y expresa su añoranza por las 7 calles de Bilbao, cuando él vivía en Bilbao en su adolescencia, cuando se enamoró de Concha, la que fue su mujer, cuando recorría las orillas del Nervión, en fin, una época que coincide además pues con el asedio carlista a Bilbao, o sea, era la época luego posteriormente la época de Cánovas, y él expresa la añoranza por ese Bilbao que ha desaparecido 30 años después, porque Bilbao tuvo un gran crecimiento demográfico y él añoraba esa ciudad antigua, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo con Miranda, con mi pueblo. Cada vez que vuelvo siento una gran nostalgia, porque toda la patria del ser humano es la infancia y yo estoy convencido de esa máxima. Hablas también mucho del ruido de las locomotoras, porque dices que tú tienes sangre ferroviaria, ¿no? Sí, y es verdad, lo digo y siempre me he jactado de eso, ¿no? Porque mi padre, los 2 hermanos de mi padre, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, mi bisabuelo, trabajaron en Renfe. Yo nací en el barrio ferroviario de Miranda, a 100 metros de la estación, y mis primeros años, suelo decir que antes que aprender a andar ya estaba subido a una máquina, y es verdad. O sea, mis primeros años estuvieron absolutamente ligados al mundo del ferrocarril. Yo me acuerdo que mi madre me daba yo debía tener 2 o 3 años en una trona, y que yo me negaba a comer si no ponía la trona enfrente de la ventana para ver la salida de los trenes. Hasta que no veía salir el tren de la 1 a Bilbao y veía sonar el pito y la chimenea, me negaba a comer. Hasta que no veías que salía puntual, ¿no? Sí. No, tenía una fijación con los trenes. O sea, sentía una emoción inmensa, ¿no? Cuando llegaba a la estación y veía los trenes y me subía a las máquinas, para mí eso era el paraíso. Yo siempre soñé ser maquinista, no quería ser otra cosa, maquinista para llevar trenes, y así se desarrolló pues mi infancia pues hasta los 8 o 9 años. Y también me acabo de acordar que hay otra cosa que hablas de esto en tu libro, que dices que como a veces la memoria tiene trucos, porque eres capaz de acordarte de lo que dices de cuando tenías 3 años o 4 años, de momentos puntuales, y luego somos incapaces de recordar a qué hora hemos quedado dentro de una hora. Así es, eso es así. Hombre, yo creo que eso se ha escrito mucho sobre ello. Hay una especie de memoria profunda de los sustratos más profundos del cerebro, donde se queda grabado todo. Los seres humanos en general nos acordamos mucho de la infancia, de nuestros primeros recuerdos, y cuando una persona pues tiene demencia senil o tiene un problema mental, lo que olvida siempre es el pasado reciente. Olvidas lo que has hecho hoy, dónde has estado ayer, te olvidas si has desayunado o no, pero te acuerdas perfectamente de algo que sucedió hace 60 años. Entonces esas son las paradojas de la memoria, ¿no? La memoria tiene un funcionamiento extraño, y en cualquier caso pues me parece fascinante los mecanismos de la memoria, entre los que figura el autoengaño, porque la memoria es una reelaboración continua de recuerdos. Entonces tú vas reelaborando tus recuerdos y a lo mejor tú te acuerdas de tu primera comunión, pero realmente es un recuerdo que has elaborado que a lo mejor poco tiene que ver con lo que pasó, pero la memoria funciona así. ¿Y te parece algo, es un tema que aquí hemos hablado mucho, si te parece algo peligrosa la nostalgia? Porque a mí me parece que yo también soy una persona bastante nostálgica, me gusta un poco lo que dices tú, revolcarme en esos recuerdos que tengo y que para mí son reconfortantes, y al mismo tiempo corres el peligro de eso, de no aprovechar el presente o no valorarlo en su justa medida, e incluso también eso, caer en engaños que tú te haces a ti mismo. Eso es un riesgo, sin duda. O sea, cuando estás obsesionado por el pasado siempre tienes el riesgo de una especie de involución mental y de desenganche de la realidad. ¿Qué nos sucede a personas como a mí, que tengo 64 años? Pues que no nos gusta la realidad española, no nos gusta lo que estamos viendo,
no nos gusta la actitud de los dirigentes políticos, porque sinceramente no era esto por lo que habíamos luchado en la época final del franquismo, ni responde a las esperanzas que había suscitado la transición. Ha habido una evolución muy negativa de la vida política y eso a mí me provoca una sensación de desencanto y de deseo de volver al pasado, de refugiarme en el pasado. Pero soy muy consciente de lo que dices, eso es un peligro, porque te puedes quedar aislado de la realidad. Yo, de todas las maneras, siempre me he definido como un pesimista activo. Hay optimistas pasivos que lo ven todo de rosa, pero que no hacen nada. Hay personas como yo, que soy muy pesimista, pero sin embargo soy un luchador que siempre intenta cambiar la realidad y el entorno. Está bien esa definición de pesimista. ¿Cómo es? Pesimista activo. Activo, sí, pesimista activo. Y luego, por ejemplo, también hablas mucho de París, ¿no? Para ti, ¿qué fue París o qué es París? Para mí, en el sentido de Hemingway, París era una fiesta. Yo viví en París en los años 70, estudié filosofía en una universidad que ya no existe, la Universidad de Vincennes, que la demolieron, estaba situada en medio del bosque de Vincennes. Yo iba todos los días desde donde vivía, en Arribo-Girard, cogía el metro y el metro salía en el castillo de Vincennes, donde habían fusilado a Mata Hari y al duque de Enghien, es decir, un sitio histórico, y atravesaba el bosque para llegar a la universidad. Era una época en que yo veía pues, a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Michel Piccoli, a Catherine Deneuve, a Julie Greco, o sea, los veía por el barrio latino, por Saint-Germain, y una época donde los intelectuales franceses ejercían una gran influencia sobre el pensamiento en Europa, ¿no? Por ejemplo, de Deleuze, Foucault, Lacan, etc. Yo conocí a algunos de ellos y pues estamos hablando de mediados de los años 70, donde todavía vivía Franco. Yo estaba en París cuando Franco murió y para mí París era un mundo fascinante, un mundo de ensueño. Un mundo donde yo veía posibilidades que en España no podían surgir porque el país era mucho más gris, era una dictadura, no había libertad. Entonces, para mí, París fue el descubrimiento del amor, de la literatura, de los paseos. O sea, digamos que París fue una etapa esencial en mi vida. Además, lo dices en tu libro, dices, era pobre de solemnidad, pero feliz. Sí, era pobre, ¿no? Estudiante, ¿no? Era estudiante, eso. Pobre, hombre, pues comía en los comedores universitarios, imagínate tú. No me acuerdo, eran muy baratos. Y viví un parte en casa de un amigo, luego en una residencia de estudiantes. Vivía con una gran austeridad. Evidentemente, a veces no podía ni siquiera tomarme un café allí en el barrio latino, en el Saint-Sulpice, por donde yo frecuentaba mucho sus calles. Pero la sensación de estar viviendo intensamente, de estar viviendo algo apasionante, de comprar el periódico Le Monde y sentarme en un banco de los Jardines de Luxemburgo a leerlo, de conocer a una chica americana que militaba en el Partido Comunista, estudiaba conmigo filosofía, en fin, fue realmente una fiesta, fue una fiesta. De hecho, tú me dices que hablas ahora de pasear, tú eres un gran, se puede decir flaner, ¿no? Que tiene este componente más... Sí, yo sí soy un paseante, sí, soy un flaner, sí. También Walter Benjamin decía eso. Soy un flaner, sí, soy una persona que le gusta observar, pasear, sentarme en un banco y eso era mi vida también en París. En París iba casi todos los días a pasear por los Jardines de Luxemburgo y me sentaba allí en la silla frente a la fuente. Pero sigo haciéndolo y es algo que he redescubierto tras tantos años de ir a una redacción, de estar 12 horas todos los días. Ahora que tengo más tiempo, ahora que trabajo desde mi casa, he descubierto lo importante que es andar, lo importante que es ir a los sitios en metro, en autobús, el observar a la gente en la calle. Y eso es algo que estamos perdiendo. Además, ahora hay como mucha obsesión, yo noto, también hablando con amigos, que queremos llegar de A a B en el menor tiempo posible, pero a veces haciendo auténticas... que a mí me parece muy bien que queramos aprovechar el tiempo y a nadie le gusta estar en un atasco, pero de ahí a querer siempre optimizar hasta el último segundo, querer ir a todos lados en el medio más absolutamente veloz, medir cuánto, ponerte nervioso si el Cabify o el taxi no viene ya, o dónde está el Uber, eso no me acaba de gustar. Me gusta más lo que dices tú, ir
pues con tu libro, como has venido tú, que de hecho has venido con un libro sobre el caminar, sí, es una casualidad. Pero tienes toda la razón y tu observación me parece muy lúcida. Es decir, el camino más corto, el hecho de venir a un sitio pues en tu coche, el renunciar a andar, a salir a la calle, comporta que perdemos muchos matices de la realidad. Cuando estamos en coche no vemos nada. Es cierto que ganamos mucho tiempo, pero sin embargo, cuando andamos, la vida es mucho más intensa. El tiempo discurre con mucha más lentitud. Podemos observar los matices, podemos ver los árboles de la calle, la cara de las personas que pasan. Por lo tanto, es mejor, creo yo, emplear 1 hora en llegar a un sitio e ir mirando lo que sucede en la calle que no llegar en 5 minutos. Realmente no se gana tiempo yendo en coche y metiéndote en un atasco a veces, sino que aunque tardes más tiempo, entre comillas, yendo a un sitio andando o en autobús, eso te permite vivir el tiempo con más tranquilidad y observar la realidad, las cosas que se te escapan si vives en ese ritmo frenético de tener que ir corriendo a los sitios. Además, yo a veces noto cuando estoy atascado con un artículo, una columna o alguna entrega, que me suele ocurrir, de repente cuando salgo a andar o quiero dar un paseo, noto como que se me ordenan esas ideas y luego es verdad que tienes que sentarte a escribir, que sin eso no vas a hacer nada ni vas a publicar nada. Sin duda. Que hay algún proceso ahí que a mí me ayuda mucho, que no lo consigo a veces ni saliendo a correr, ni yendo en coche, ni es el proceso de andar, que tiene como una forma de asentar esas ideas que a veces están ahí un poco flotando. Estoy totalmente de acuerdo y es mi sentimiento. Muchas de las ideas se me ocurren andando. A veces soñando y la mayor parte de las veces andando. Y es que el ser humano, la evolución del ser humano empieza por erguirse y por andar. Antes de cocinar, antes de hacer fuego, antes de construir instrumento, el ser humano andaba. Y es que yo creo que figura en nuestro ADN, en nuestro código genético, el andar. El perder ese hábito de andar supone, yo creo, una verdadera desgracia para la evolución del ser humano. Y es cierto, o sea, andar es un proceso en el que tú vas reelaborando la realidad. Es más, hay un fenómeno que sucede y que es curioso. Si tú intentas rememorar algo, intentas pensar en algo que se te ha olvidado o revivir algo, empiezas a andar más despacio. Pero si quieres eludir un problema, empiezas a andar más deprisa. Sí, es verdad que hay como un lenguaje secreto en nuestra forma de andar y nuestra forma de... Hay un lenguaje secreto, o sea, que podríamos descifrar el estado anímico de cada persona viendo cómo anda. Sí, eso había una historia de Paul Auster que era un poco así, ¿no? En Trilogía de Nueva York, como que él de repente seguía a una persona que iba dando un mensaje, sí, que iba dejando un mensaje por las calles de Nueva York. Sí, recuerdo ese libro que forma parte de la Trilogía de Nueva York, que a mí me encanta. Yo creo que es lo mejor que ha escrito Auster, sus 3 primeros libros sobre Nueva York, en el que efectivamente el pasear por la calle, ver a la gente, el contacto a veces eso misterioso con sus vecinos, construye una especie de realidad mental que él describe, yo creo, con mucho acierto. También en el libro aparece Paul Auster, es que sale una galería de personajes y de nombres, pues un poco me recuerda a ese monólogo de Woody Allen en Manhattan, cuando dice las cosas por las que merece la pena vivir. Ese monólogo. Pues es un poco más recordado, ¿no? Que hablas de Casablanca, de Cheever, de Kafka, de Fellini, de Woody Allen, de Le Carré, de Graham Greene, y también pero también me gusta que hablas de cuestiones más difíciles de encajar, como puede ser a lo mejor de las estaciones de tren que te gustan. O las patatas con chorizo o la morcilla de Burgos. O sea, es que realmente lo dicen también en ese diálogo, en ese monólogo Woody Allen, ¿no? También yo creo que dice los cangrejos de no sé de dónde. O sea, es decir, dice cosas muy heterogéneas. Es que el gusto por la vida está en disfrutar de la diversidad. O sea, no solamente la lectura. Soy un gran aficionado a la música clásica. Me encanta la música clásica. Sí, hablas del concierto número 3 de Beethoven, ¿no? Sí, pues bueno, lo estuve escuchando el día de Navidad. Me lo puse por la mañana y lo escuché y me suscitó profunda emoción. Ese concierto de Beethoven,
que me lo sé, lo habré escuchado 100 veces, está muy ligado a mi infancia. Lo escuchaba cuando era niño porque le gustaba a mi padre y lo he seguido escuchando toda la vida. La música te rememora el pasado también. Hay muchas experiencias de tu vida o amores perdidos que los tienes identificados con una canción, con la música. Y la música también es una forma de vivir, pero respecto a lo que decías, efectivamente, pues es que la vida está hecha de muchas cosas y la capacidad de disfrutar de un libro, de una canción, de un atardecer, de un plato de comida, de la amistad, pues al final esos son los retazos del que forman los instantes de felicidad de la vida. Pero aparte también me gusta que seas capaz de capturar un poco la belleza que hay en cosas que uno no pensaría a simple vista que lo son. Por ejemplo, dices, me gustan las fábricas abandonadas, las casas en demolición, los solares vacíos que algún día albergaron algo. Porque ves que me parece hubo gente fascinante, feliz. me parece fascinante eso y siempre me ha llamado muchísimo la atención. En Miranda, por ejemplo, hay una fábrica que dio trabajo a 1.500 habitantes, a 1.500 trabajadores, que es enorme, tiene de largo 5 kilómetros y está totalmente abandonada. Entonces, entrar allí y ver los edificios en ruinas, todavía hay mesas, sillas, y pensar que todo aquello hace 50 años era un emporio de prosperidad, pues me produce una sensación, sí, no sé si como de nostalgia o de esa sensación de que todo pasa en la vida, de la rapidez de las cosas, ¿no? Y me gusta mucho, sí, las fábricas abandonadas siempre me han fascinado. No sé por qué, pero entrar a una fábrica y ver pues pensar que allá había gente trabajando hace años, que allá había vida, que había actividad, que había algo, y de repente es como ver una especie de cadáver, de esqueleto. Y sí, pero no es una atracción morbosa, es que me suscita siempre una reflexión. Sí, aparte, también hay fotos de esta que impactan, por ejemplo, de cosas más, pues eso, forzosas como Chernóbil, ¿no? Que cuando hay escuelas abandonadas ahí. Claro, es esa sensación. Es esa sensación, pero aquí es como algo más que no es un accidente como el de Chernóbil, sino que es el paso del tiempo. El paso del tiempo. Es el transcurso del tiempo. Y decisiones empresariales o decisiones de la vida. Es el paso del tiempo y la fugacidad del presente y de las cosas, ¿no? Y la idea de que todo está sometido al cambio. Eso es cierto, o sea, y ese cambio va dejando huellas. Pues tu antigua escuela o una fábrica cerca de tu casa o cosas que en un determinado momento tenían una actividad que tú veías y pasabas por allí y ahora no hay nada, ¿no? Y eso pues produce siempre una cierta nostalgia sobre el paso implacable del tiempo. A mí también me recuerda a esto tu gusto por las estaciones de tren o por las fábricas abandonadas. Tiene algo también de cuadro de Hopper que a mí siempre me han gustado. Mucho me gusta Hopper. Y dices, ¿por qué me gusta esto? Que a lo mejor captura una estación de una gasolinera. Yo he pensado, ¿por qué me gusta Hopper? Y tú también, ¿por qué me gusta Hopper? Hopper es el pintor de la soledad. Si te fijas en todos sus cuadros, pues no sé, la mujer que está vistiéndose, el señor que está tomando un café, una escena nocturna de un café en Manhattan, o pues un señor que está mirando por la ventana. O sea, todos esos cuadros al final siempre es la soledad. O sea, además es especialmente hábil para captar un momento. Lo que capta es un momento, ¿no? Que siempre transmite la soledad, el desamparo, la fragilidad de la vida. Y me gusta mucho, o sea, porque es un pintor aparentemente que pinta con simplicidad, pero que logra transmitir un sentimiento siempre a través de sus cuadros. Y es curioso, por ejemplo, el cuadro famoso, el de los Nighthawks, que hay varias personas ahí. Sí, está el tipo trabajando, la mujer pelirroja, el del sombrero, y aún así te consigue transmitir esa soledad inmensa. Exactamente, sí, es así como dices. Él siempre además inspira en la vida cotidiana, en personajes que ves en la calle. O sea, no hay nada en su pintura, no hay nada, digamos, excepcional. No busca personas extrañas o momentos que la gente no perciba. Al revés, o sea, él construye la excepcionalidad y construye la magia a través de lo cotidiano. Y luego también, por ejemplo, tú eres un gran lector, que
creo que está de sobra demostrado en tu libro, que con un montón de referencias interesantes y además miras a libros y autores de una forma en la que yo no había pensado. Y eso siempre es muy estimulante para alguien. Pero, por ejemplo, también en tu libro hablas de el placer enorme que hay y difícil de cuantificar en leer a un clásico, ¿no? Sí, yo soy un gran admirador, un gran reivindicador de los clásicos. O sea, yo creo que todo está en los libros y todo está en los clásicos. Quizá el mejor libro que se ha escrito es la Ilíada, ¿no? O sea, es maravilloso leer a Montaigne, a Cervantes, a Dante, a Homero. O sea, tienen no solamente un dominio de la forma, sino tienen una gran profundidad. Yo creo que hay que volver a los clásicos, hay que volver a reivindicar a los clásicos y también a los clásicos de la literatura española. Tenemos grandes escritores, por ejemplo, pues Calderón es un gran escritor injustamente olvidado, y ya pues viendo más hacia el presente, pues por supuesto a Galdós, a Clarín, a Emilia Pardo Bazán, que son magníficos escritores que si hubieran sido franceses pues tendrían mucha más presencia en la literatura universal, y yo creo que esos grandes escritores españoles pues nos aportan una dimensión de cómo era la sociedad española en el pasado y un conocimiento del que no podemos prescindir. Y a veces, a mí lo que me llama la atención es cómo son de vigentes sus libros, su estilo a veces. Es que, Javier, esa es la definición de lo clásico. Esa es la definición de lo clásico. La definición de lo clásico es su vigencia. Es decir, ¿alguien me puede decir si no está vigente la Ilíada? O sea, es decir, o la Odisea de Homero, es que están escritas hace casi 3.000 años. Es que no están vigentes. Es que un joven que lea hoy la Odisea de Ulises, su viaje por el Mediterráneo para volver a su casa a Ítaca para reencontrarse con Penélope, es que no es un libro que refleja también el drama del hombre moderno, que nos refleja a todos y cada uno de nosotros. O sea, esos libros han sabido captar algo en la esencia del ser humano que permanece, y esa es la definición de lo clásico. O sea, lo clásico es algo que nos apela de forma permanente y a todos y cada uno de nosotros. Y tú, por ejemplo, eres partidario de cosas como, por ejemplo, lo de Trapiello, lo de reescribir un poco el Quijote para, en cierta forma, no te voy a decir acercarlo a un público más joven, porque esa no es su intención, sino quitarle esas 4 cosas que a lo mejor hacen que su lectura sea más difícil o que ya no tiene sentido, y hacer una traducción. No estoy en contra de eso, hombre, a mí yo no lo haría. Creo que hay que acercarse a los clásicos, aunque haya cierta dificultad, que es verdad que hay libros como la Eneida, por ejemplo, que si no tienes una formación clásica, si no es una edición crítica que te explica las referencias, es muy difícil de entender. Pero yo creo que merece la pena escalar esa montaña, porque cuando llegas arriba tienes mucha satisfacción. Pero lo que ha hecho Trapiello y lo que han hecho otros autores, a mí me parece bien. Si eso sirve para que haya gente, pues por ejemplo, que nunca ha leído la Divina Comedia, y le sirve para acercarse a ella, pues no me parece mal. Yo creo que todo tipo de expresiones literarias son legítimas. O sea, yo no estoy en una posición ortodoxa, decir esto está bien o esto está mal, no. Hay que juzgar cada cosa por su propia naturaleza, y a mí lo que ha hecho Trapiello no lo puedo poner ni la más mínima pega. Y luego aparte también eres un gran lector y también, digamos, coleccionista de novela negra. Sí, siempre me he jactado de tener una de las mejores colecciones de novela negra de España, porque lo descubrí muy joven. Yo tendría 14 años cuando Alianza sacó aquella colección de libros de novela negra inglesa y americana dirigida por Borges. Eran unos libros pequeñitos con tapas de colores planos. Las tapas eran blancas y rojas, blancas y azules, tenían un diseño muy característico, tenían un formato muy pequeño, y la colección estaba dirigida por Borges y valían entonces 25 pesetas, que si ahora lo traducimos serían 20 céntimos de euro, pero entonces no eran baratos.
y ahí estaban editados pues autores sobre todo de la novela inglesa de misterio, y yo empecé a leerlos y pues me hice adicto, y luego ya leía a Chandler, leí a Hammett, a Ross MacDonald, descubrí la novela negra americana y me fui aficionando al género. Y ahora yo he descubierto a mucha gente de la que acabas de mencionar gracias a las reediciones de RBA por un lado y luego también de Libros del Asteroide también están publicando. Efectivamente, RBA tiene un gran mérito. A Nick Lapointe, su editora, que ya no está en RBA, dejó la compañía hace un par de años, 2 o 3 años, pero ella hizo un gran trabajo porque construyó un catálogo en el que están todos los clásicos de la novela negra. Todos. Yo con ella tenía muy buena relación, incluso a veces le sugería algún autor, y ahí tienes toda la gran novela negra americana, está en RBA, y también hay autores europeos, ¿no? Y realmente es un tesoro. Esa colección de novela negra de RBA es un tesoro, y hay muchos autores que merece la pena leer y descubrir. ¿Y no te pareció, por ejemplo, un fenómeno muy extraño lo que sucedió con toda la saga Millennium? Bueno, a mí me gustó mucho las novelas, las 3 novelas de Larson, yo las devoré. Es decir, es que yo creo que no tengo sentido crítico al leer. Si una cosa me gusta, funcionas por algo, ¿no? Y entonces yo las leí de un tirón y me encantó. Me encantó el personaje del periodista, el personaje de la chica. Yo creo que tiene mérito lo que hizo Larson. Desgraciadamente, ni siquiera vio publicada su obra porque murió antes, ¿no? Se murió al subir una escalera, y creo que iba a la redacción y le dio un infarto, ¿no? Murió muy joven. No me extraña, te diré, porque a juzgar por los hábitos de sus personajes en la novela, están todo el día tomando café y fumando sin parar. Sí, pero efectivamente él tenía sobrepeso, fumaba mucho y no hacía deporte, es decir, hacía una vida muy poco sana, entonces pues murió prematuramente. Pero claro, eso también indica pues eso, la precariedad de la vida. Es decir, una persona que dedica unos años a escribir la trilogía Millennium, que pone ahí, lo apuesta todo, y que finalmente no puede ver su éxito, no puede ver reconocida su obra porque le da un infarto. Es decir, y eso demuestra pues la precariedad de nuestra existencia, la necesidad de vivir el presente, y de cómo a veces nos pasan cosas que no podemos prever. ¿Y tú alguna vez te has parado a pensar por qué te gusta tanto la novela negra? Porque a mí también, yo la devoro, y lo que dices tú además, eso es la leo con verdadera pulsión. Entonces, alguna vez lo he pensado, he dicho, ¿por qué me gusta tanto leer novelas de asesinos en serie, de gente oscura? Sí, es una paradoja, ¿no? Pues yo creo que es que la novela negra se asemeja mucho al cuento infantil, ¿no? Pues siempre hay algo que necesitamos saber y que tenemos que avanzar en la novela para conocer el desenlace. Yo creo que apela a mecanismos infantiles, a mecanismos inconscientes. Y luego siempre hay un trasfondo en el que está el culpable, el castigo, la justicia. Yo creo que apela a mecanismos muy elementales, pero ciertamente es que la novela negra ha dado grandes escritores, o sea, los grandes escritores americanos, he dicho Chandler y Hammett, pero también grandes escritores europeos como Simenon, por ejemplo. Patricia Highsmith me encanta, he leído todos sus libros, o sea, hay grandes creadores literarios de novela negra que están a la altura de los grandes novelistas del siglo XX. El otro día estaba leyendo sobre Simenon, que también he leído bastante, que por lo visto el tío era una máquina de escribir. Sí, era muy metódico, se encerraba en su despacho, cerraba la puerta, ponía sus lápices a la derecha, cogía el cuaderno para escribir y las gomas de borrar, y escribía en pautas muy regulares. Se sentaba por las mañanas, luego tomaba un café, volvía a escribir, y era muy metódico. Y además, si te fijas, todos los libros de la serie Simenon, prácticamente todos tienen en torno a, no sé, entre 15 y 20 capítulos de 15 páginas. O sea, que tenía una gran facilidad para escribir y una fuerza de voluntad extraordinaria para poder escribir pues prácticamente 10-12 novelas al año. Hay un cuento de Simenon, o sea, una historia que me encanta, que leí este verano, que es muy bonita, que va sobre un tipo al que asesinan y nadie sabe por qué es. Entonces él llevaba una vida muy
precaria, muy espartana, y porque alguien había estado interesado en matar a esta persona. Y luego descubren que es una persona que le había tocado la lotería, entonces en vez de hacer grande, tenía una habitación con todo lo que no podía haber tenido de niño. Entonces con su tren de... Entonces él se daba sus caprichos a escondidas y lo disfrutaba en completa soledad y nunca nadie lo había sabido, salvo cuando le matan porque lo descubren. Y me pareció muy bonito como esa especie de tener tu habitación a la que dar todos esos caprichos que no pudiste tener de pequeño. Me pareció bonito. Es una idea muy sugerente. No conozco ese relato de Simenón, pero sí me parece muy simenoniano. Porque también Simenón tenía algo de eso, ¿no? Él había nacido en Bélgica, en una familia desestructurada, tuvo problemas con su madre. Bueno, de hecho se marchó a París muy joven, donde hizo la carrera de periodismo. Y yo creo que siempre hay en sus novelas una especie como de añoranza de una infancia que no tuvo, que eso encaja mucho con tener una habitación y tener ahí pues tu escaletri, las cosas que nunca pudiste tener. O sea, yo sí que me imagino un poco a Simenón en su casa cuando vivía en la Plaza de los Vosgos, con una habitación similar a esa. ¿Y tú qué tendrías en esa habitación, tú, por ejemplo? Libros. No, Libros. Yo no tengo, yo he tenido una infancia feliz. Sí. He sido muy feliz en mi infancia y eso es una gran suerte. Siempre me considero un niño querido y con una relación fácil con los demás, nunca he tenido problemas y no tengo esa añoranza. O sea, yo viví una infancia feliz y si realmente me dijeras, hombre, pues, ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué pondrías en tu habitación? Pues lo que ya tengo, libros. Ya, y en tu libro también es bonito que a veces hablas un poco de tu padre, ¿no? Sí. Que dices que de repente un día le echaste menos, que piensas en él, que sueñas con él, y que dices en un momento dado que quizá no tuviste la mejor relación o tuviste algo complicado. Sí, tuve una relación difícil. Sí, tuve una relación difícil con mi padre a partir de la adolescencia, porque yo era, pues lógicamente, yo era una persona muy rebelde, era muy de izquierdas y mi padre era un conservador católico y chocamos por eso. Pero mi padre siempre fue una referencia en mi vida, o sea, porque mi padre era una persona honrada, era una persona de principios, una persona de palabra. Y yo a mi padre le he visto hacer cosas admirables, cosas que no he visto hacer a nadie, y perdón por la inmodestia. O sea, yo le he visto a mi padre en la estación de Miranda, cuando era adolescente, comprarle un billete a un inmigrante marroquí y darle su abrigo. O sea, yo eso no lo he visto hacer a nadie. Entonces tengo por él profunda admiración. Un pequeño alto en el camino, hacemos una parada en la estación para simplemente contaros que muchos oyentes habíais pedido una lista o un sitio donde poder acudir y retomar algunas de las recomendaciones de los invitados o mías, que a veces por el momento en el que lo estés escuchando, por una pronunciación defectuosa o por que simplemente te distraes, a veces no logras retener tantos nombres y querríais un sitio donde poder ir y saber cómo se llamaba este libro, esta película, esta serie, este podcast o esta cuenta de Instagram o este restaurante o este bar. Y tras varias pruebas e intentos creo que tenemos una solución que siempre vamos a incluir de ahora en adelante, que van a ser como unas notas del podcast con links a tiendas, a links de YouTube donde poder ver algo, a librerías, al restaurante en cuestión, a cuentas de Instagram, para que tengáis eso ahí y siempre podáis acudir y saber que va a haber ahí esos nombres que a veces escapan y que no has retenido y te da rabia, saber que están ahí. Y si no los hemos incluido, ya sabéis que por Instagram, por Twitter, siempre estoy disponible para preguntarme. Solo era eso. Ahora seguimos con unos nuevos Seagrams Tónica recargados a la conversación con Cuartango, que siempre es un placer. Tú también tienes como mucha, que me hace gracia o me parece muy interesante, una especie de fijación o mucha obsesión por el mundo de los espías. Sí, eso me encanta. Sí, es también como la afición por la novela negra. Siempre me han fascinado el mundo de los espías.
Recuerdo cuando vi aquella serie de la BBC del Topo, de Le Carré, que se llamaba Calderero, Sastre, Espía, no me acuerdo muy bien, es el Topo de Le Carré, y trabajaba Alec Guinness de Smiley, hacía de Smiley, ¿no? Entonces siempre me ha fascinado el mundo de los espías, he leído mucho sobre espías, he comprado muchos libros, biografías sobre espías, y sí, me parece fascinante, ¿no? Esa vida del espía, de la duplicidad, de aparentar una cosa que no eres. Me parece que yo no sería capaz, es una de las cosas que no sería capaz, de fingir lo que no soy. Y sin embargo, pues hay personas, pues espías legendarios como Philby, como los otros miembros del Círculo de Cambridge, que sirvieron a una causa que no podían expresar, que tenían que ocultar, porque ellos aparecían como liberales, como personas conservadoras, y sin embargo eran comunistas y servían al comunismo soviético. Entonces esa doble vida me parece realmente fascinante. Porque es el último solitario, es verdad. Porque eso sí que es la soledad. Sí, eso nunca lo había pensado, pero esa es la soledad llevada al extremo. O sea, tener que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, representando algo que no eres. Porque es que además esta gente engañaba a sus mujeres. O sea, fingía lo que no era ante sus mujeres. Es decir, que tenían... Sí, ni en su propia casa podías darte... No, ni en su casa, ni ante sus amigos, ni ante sus padres, ni sus mujeres. O sea, tenían que tener el cerebro compartimentado, con un reducto secreto al que no podía llegar nadie. Y en ese aspecto, la vida del espía es trágica. Sí. Claro, ahí está la anécdota de Philby, que cuando se marchó, huyó a Moscú, alguien le dijo: fuiste un traidor a tu patria, a la patria que en la que naciste, la patria que te dio tantas cosas, y él dijo: no, yo siempre he sido leal a mi patria, a mi única patria, que era el comunismo soviético. Y también es muy interesante cómo esas personas que están muy infiltradas en cómo a veces pierden hasta el propio contacto con su idea inicial, digamos. Cuando tú ves películas como la de Scorsese de Infiltrados, o una serie que hay ahora que se llama Line of Duty, que habla de esa gente que está infiltrada en líneas enemigas, pero que, claro, que ha tenido que renunciar a toda su identidad y a todo, y llega un momento en el que ni ellos mismos saben si realmente está... Claro, ellos no saben ya ni siquiera a quién están sirviendo. Es que es terrible de mantener ese equilibrio. Esa es la tragedia del espía. Espías, por ejemplo, yo recuerdo Eddie Chapman, que era un delincuente al que los alemanes sacaron de la cárcel donde estaba en New Jersey y lo llevaron en la isla de Jersey, en las islas del Canal, por ahí. Le llevaron a Alemania y la Abwehr le captó y le formó para enviarle luego a Inglaterra a espiar, ¿no? Entonces él, en un determinado momento, ya no sabe para quién espía, porque el comandante que le da las órdenes se convierte en su amigo, le invita a comer a su casa, le condecoran, le envían a Noruega. El propio Hitler le felicita. Entonces yo creo que llegó un momento en que ya no sabía si servía a unos o a otros. O sea, es lo que tú dices. O sea, es que es imposible de conciliar esa esquizofrenia permanente. Además, también es verdad que la época de los espías tenía esa estética de la que tú también comentas. Dices, no puedo dejar de echar de menos aquel mundo de la Guerra Fría, sí, en el que los agentes llevaban gabardinas grises, pedían un dry martini y flirteaban con las mujeres de diplomáticos para sonsacar secretos que hoy se pueden encontrar en Internet. Así es, sí, eso sí es. Yo me acuerdo que en el año 79 estuve en Berlín trabajando y pasé el Checkpoint Charlie. Había que pasar, había un puesto en el que estaban los franceses y luego estaba la policía de la RDA, la Alemania comunista, ¿no? Y pasé un día yo creo que de octubre, que estaba como hoy, un día lloviendo con niebla, y sentí ese ambiente, ¿no? De los espías, de las mujeres fatales, de lo que fue el mundo de la Guerra Fría. Era un mundo que tenía un gran atractivo estético, y eso pues ha desaparecido. Hoy la realidad es mucho más prosaica, pero también está otra vez la nostalgia por el pasado, por esas películas de espías, por ese mundo que ahora nos parece tan fascinante y que ya evidentemente ya no existe. Y también creo que está un poco entroncado, si quieres, con el tema del periodismo. O sea, es decir, el encontrar esos secretos, esa investigación, el tú saber algo y no poder revelar tu fuente. Tiene mucho que ver. El mundo del espionaje y del periodismo, sí, hay que es al final el afán por
el afán por penetrar en los secretos, por descubrir una verdad oculta. Los periodistas, realmente el gran periodismo es el periodismo de investigación. No el de ahora, que es, como yo siempre digo, muchas veces es todo filtraciones y no Sí, es investigación. eso ha desaparecido. Es que, desgraciadamente, ha habido un deterioro del periodismo. No por culpa de los profesionales, no porque ahora haya peores periodistas que cuando yo empecé a trabajar, sino porque lo que han cambiado son las empresas y el contexto. Ha habido una fuerte caída de la publicidad, ha habido una impresionante caída de las ventas en kioscos, ya no se compran periódicos de papel. En España han cerrado en torno a la mitad de los kioscos que había hace 10 años y hay una crisis de lectura. Y eso, naturalmente, ha redundado en que las empresas son mucho más débiles, tienen menos ingresos, menos publicidad y ya no pueden tener las plantillas de periodistas que tenían hace 10 o 15 años. En el mundo llegó a haber más de 600 personas en redacción y ahora hay como 250. Y eso, naturalmente, ha incidido en un deterioro de la calidad del periodismo. Pero no solo eso, hay también una especie de obsesión por los clics, por el periodismo sensacionalista, por escribir cosas que al final son banales pero atraen al público. Todo eso ha producido un profundo deterioro del periodismo que yo he conocido. Porque tú, por encima de todo, te consideras periodista. Sí, de hecho, lo dices. Yo soy periodista, sí. Si me dices, oye, dime una palabra para... Pues soy periodista. Soy periodista porque he dedicado más de 40 años a este trabajo. Empecé a finales de los 70, llevo más de 40 años trabajando en el periodismo, he vivido toda mi vida en las redacciones y efectivamente yo soy periodista, es que no soy otra cosa. El periodismo es un oficio. El periodismo es como un ebanista o como alguien que hace un trabajo artesanal. Es decir, tiene ese componente artesanal y yo me considero periodista. ¿Y cuál es la esencia del periodismo? Pues la curiosidad. La curiosidad. Si no eres curioso, si no vibras por la información, por estar conectado a lo que pasa, pues no puedes ser periodista y yo siempre he tenido esa pulsión, sí. Y luego, de hecho, has sido director del Mundo. Fui director del Mundo durante un corto periodo de un año, en unas circunstancias muy difíciles, porque el periódico estaba atravesando una profunda crisis, había que aplicar un ERE que era en torno, no sé si eran nada más de 50 personas que tenían que dejar el periódico, y fue una etapa que yo sufrí mucho, lo llevé bastante mal, y luego pues no tuve un gran apoyo en la redacción, trabajé muy cómodo, pero no tuve sintonía con la empresa. La empresa quería hacer un tipo de periodismo a lo que yo no estaba dispuesto y eso pues provocó un choque pues que acabó mal. Acabó que la cuerda se rompió por la parte más débil, que fue con mi destitución. ¿Y te arrepientes de haber aceptado el encargo o al revés, tanto tiempo dices, mira, al menos llegué y supe lo que era esto de dirigir? Sí. Lo segundo totalmente. O sea, estoy muy orgulloso de haber sido director del Mundo. Para mí fue una etapa fascinante. Y por supuesto que no me arrepiento de nada. Es más, todas las decisiones que tomé las volvería a tomar. O sea, yo estoy orgulloso, pero es una satisfacción íntima, no es una satisfacción para presumir. Es decir, el orgullo que tengo es haber hecho lo que tenía que hacer en todo momento, haber sido fiel a mis ideas. Y cuando estaba trabajando de director y tenía muchos problemas, siempre pensaba, siempre me quedará el consuelo de que he hecho lo que tenía que hacer. O sea, jamás nadie me podrá decir que he aceptado presiones, que he utilizado esto para enriquecerme o para adquirir fama. No, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y eso lo hice y por lo tanto para mí es una satisfacción que nadie me podrá quitar. Aquí pasó por el hotel, pasó David Jiménez, que también fue director y que publicó el libro de... El director se llama. Así es. Que habla mucho. O sea, entiendo que es un libro que va a generar polémica y que habrá gente que le parezca una cosa y otra. Pero lo que sí es innegable es que daba visibilidad de esas tensiones y esos problemas que a lo mejor gente que no trabaja en una redacción o que no ha vivido ahí no está al tanto. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso sí que en ese libro se notaba ahí, esas tensiones que tú hablas, toda esa doble cabeza que tiene un periódico con la redacción y con la empresa. O sea, que a veces no somos conscientes de eso. Eso está muy bien en el libro. Yo el libro creo que hay algunas partes que no me han gustado, sobre todo las referencias a la redacción, pero el libro presta un gran servicio, que es el de revelar esa realidad
esa realidad oculta, que es el mundo de los intereses empresariales, de las presiones políticas, que son consustanciales a todo periódico. Pero es verdad que ahora el periodismo es muy dependiente de las empresas del IBEX, del poder económico, y que él saca a relucir esa realidad, y lo que dice es cierto, y en ese aspecto pues hay que reconocer que ha rendido un servicio a la verdad. Tú me has dicho también, fuera de micro, ¿no?, que el periodismo del futuro está en el pasado. Sí, el periodismo del futuro está en el pasado. Yo eso lo dije en una reunión en el periódico, cuando yo diría que hace 10 años o algo así, y estábamos todo el staff del mundo. Yo creo que estábamos 10 o 12 personas y eran unas reuniones convocadas por Pedro J. Ramírez para repensar el futuro del periodismo y los cambios que había que hacer. Entonces yo fui uno de los últimos en hablar y dije, el futuro del periodismo del siglo XXI está en volver al siglo XIX. Y Pedro J. se rió como diciendo, ya está este provocador Sí. que quiere dar la nota. No, y lo decía totalmente en serio y lo expliqué. O sea, el periodismo tiene que volver a lo que era, que es un periodismo de combate intelectual, con grandes firmas, crítico con el poder, un periodismo de investigación. Es decir, un periodismo mucho menos pendiente del último momento, sino mucho más pendiente de ofrecer una visión global de la realidad. El periodismo tiene que aprender mucho del pasado, de ese periodismo que existía en España en los años 20, en los años 30, donde podías leer artículos de Unamuno, de Valle Inclán, artículos de Baroja, artículos de anteriormente, ¿no?, de Emilia Pardo Bazán o de Galdós. Es decir, ese es el periodismo con el que yo me identifico. Y ahora, de hecho, es curioso porque de un tiempo a esta parte, hace poco, se está volcando mucho los periódicos actuales españoles, El Mundo, El País, el ABC, en ya contenido de pago en Internet. Sí, efectivamente, yo creo que es necesario, porque lo que es evidente que no se puede ofrecer gratuitamente algo que tiene un enorme coste. O sea, si te quieres pagar una redacción de 300 o 400 personas, si quieres tener la información de tus corresponsales, eso es una gran máquina informativa con profesionales que tienen que estar bien pagados y que eso tiene un enorme coste. Por lo tanto, ese coste lo tienes que trasladar de una forma u otra al lector. Es decir, es absurdo pensar que la información puede ser gratuita. Si bajas a la esquina a tomar un café o te quieres comprar un libro o quieres ir al cine, tienes que pagar. Entonces, para leer, para tener una información de calidad, tendrás que pagar. Eso naturalmente choca con la cultura de la gratuidad que se ha quedado, que se ha creado en este país. Aquí nos hemos acostumbrado a leer la prensa sin pagar y ahora resulta muy extraño que te pidan pagar, no sé, 8 euros al mes. La gente se lleva las manos a la cabeza, pero ese es el camino, y ese es el camino que están siguiendo los grandes diarios europeos y americanos. El New York Times hace 7, 8 años tenía 0 suscriptores digitales, 0, y ahora tiene 4 millones. La cuestión que a mí me hace dudar un poco es ese movimiento justo de ahora pagar por lo que ayer era gratis. Es decir, si tú no has cambiado casi nada, que es lo que ha pasado en algunos periódicos, no puedes de repente empezar a cobrar. Tienes que hacer algo, un esfuerzo extra. Cambia cosas, mete más formatos nuevos, invierte en podcast, mete cosas, firmas de renombre, darles un empujón. Javier, yo lo expreso exactamente con las mismas palabras que tú. Casi no tendría más que asentir a todo lo que has dicho. O sea, es que es imposible. Cuando tú das algo gratis, pretender cobrar de repente es muy difícil. Para poder cobrar tienes que dar más valor añadido, exactamente como lo has dicho, más firmas, más reportajes, más investigación, más análisis. Entonces la gente sí que pagará, pero claro, pretender un día de la noche a la mañana de lo que estás dando gratis al día siguiente cobrar, pues es un absoluto fiasco. Que es justo, pero no por ello, desde un punto de vista estratégico, lo veo práctico. Es decir, que sí, que sabemos todos que hay que pagar por la información y que esto no se paga solo y que efectivamente, pero o buscas algo para dar la cucharada de puré de una forma efectiva, o disfrazas la cuchara de avión o la gente no lo va a tomar. Así es, pero algo habrá que hacer. Sí. Lo que pasa es que las empresas si quieren todo eso rápido, y no barato. quieren además invertir. Vamos a ver, yo Sí. Esto, y no es que sea clarividente, pero llevo 40 años en el oficio. Se lo dije al editor del Mundo.
Le dije, nos tenemos que preparar para el futuro. Tenemos que hacer un plan estratégico a 3 años para desarrollar nuestra edición digital. Eso pasa por contratar periodistas, por nuevas herramientas de software. Pasa por mejorar el diseño gráfico. Pasa por mejorar incluso el equipamiento, las cámaras de los fotógrafos, etcétera. Todo esto hay que hacerlo y hay que hacerlo escalonadamente. Pero claro, al final la respuesta es que no hay dinero para invertir. Al revés, las plantillas se van encogiendo y no hay ninguna apuesta informativa por el medio, no hay ningún desarrollo futuro. Por lo tanto, si seguimos así, pues estamos ante un proceso de autofagotización, de reducción de los medios, ¿no? Como cuando se reducen las cabezas humanas, pues los periódicos cada vez tienen menos redacción, venden menos, son peores, tienen peores firmas y eso, pues al final no sé dónde va a acabar. Y tú ahora, digamos, te has relajado un poco en cuanto a tu vida frenética de redacción, sí, ¿no? Sí. Después del subidón de estar de director y de ver todo ya, sí. Ahora estás ya más en el ABC. Yo he ganado calidad de vida. Claro, hablamos de que yo he estado toda la vida en la batalla, en la trinchera, tirando tiros todos los días. Ahora trabajo en mi casa, pues oye, ahora he venido aquí andando a tu programa, despacio, con un libro. Cuando salga de aquí me tomaré un café en la esquina. Es decir, es otra forma de vivir y en ese aspecto he ganado. Y sobre todo yo tengo una edad en la que este paso era necesario. Entonces me estoy reinventando y creo que he ganado calidad de vida, incluso he ganado profesionalmente. Yo he hecho de la necesidad virtud. O sea, realmente ahora me costaría mucho trabajo volver a una redacción. Y además tú, por ejemplo, has dicho que has sido jefe de opinión y luego dices que tú eres de los que más editoriales has escrito. El que más. Vamos a ver, lo digo. No, es que es el que más. Vamos a ver. Objetivos. Claro, vamos a ver. O sea, yo he estado en opinión 23 o 24 años. Es decir, todos los días, prácticamente todos los días del año, hacía una editorial y algunas veces 2. Entonces, oye, si son 350 editoriales al año, multiplicas por casi 20 años y te salen como, no sé, 13.000 o 14.000 editoriales. O sea, no hay ningún periodista en España, ninguno que haya hecho 14.000 editoriales te diría que desde la época de, no sé, desde los años 20. O sea, puedo decir que soy el periodista español que más editoriales ha hecho en la historia del periodismo español contemporáneo. No es ningún mérito porque es una cosa puramente cuantitativa. Pero es un género aparte y distinto y difícil de... Totalmente, es un género que requiere oficio. El periodismo es un oficio y bueno, es un género que tienes que escribir de forma muy sintética, tener muy claro lo que quieres decir. Algo aséptico también, aséptico, ¿no? Impersonal, no se puede ver el ego, tienes que defender algo y tienes que además, la estructura que tiene que ser muy racional, tienes que aportar unos argumentos para llegar a una conclusión. O sea, es un género. Entonces, hombre, yo ya, pues más de 20 años escribiendo editoriales, pues casi podía escribir una editorial soñando. Incluso el propio Pedro J. me lo decía, pero joder, ¿cómo lo puedes hacer tan rápido? Yo decía, hombre, pues porque llevo 20 años, o sea, entonces habré hecho, no sé, sobre la crisis del Poder Judicial y la dependencia de la política, pues habré hecho 150 editoriales. Entonces, pues claro, no me costaba mucho trabajo hacerlos. ¿Y cómo ha sido eso, trabajar tanto tiempo con Pedro J., además cubriendo todo tipo de crisis, de momentos, sí. de... Pues ha sido estupendo. O sea, ha sido estupendo. ¿Estuvisteis juntos? Pues veníamos ya de trabajar juntos en Diario 16, en los años 80. Como yo digo, éramos un matrimonio mal avenido, porque estábamos todo el día discutiendo, ¿no? Pero la gente, todo el mundo me lo recuerda. Mucha gente en el periódico se acuerda de las discusiones brutales que teníamos Pedro J. y yo en la sala de reuniones o incluso en la redacción, en Pradillo. O sea, que la gente me decía, es que esto era una escuela de periodismo para el que llegaba, porque veros discutir a él y a ti y a gritos en medio de la redacción, todo el mundo dice, era maravilloso. Y es verdad, o sea, que discutíamos a gritos, de una forma súper acalorada, pero había siempre un consenso implícito, que nunca lo hablamos, pero que era sagrado, que una vez que se acababa la conversación, todo volvía a la normalidad. A los 5 minutos, después de la discusión más violenta, hablábamos como si no hubiera pasado nada. ¿Y sobre qué temas discutíais? De todo. O sea, te refiero, ahora de temas políticos. Hablábamos, por ejemplo, de temas políticos, de la corrupción, del Poder Judicial.
hablábamos en general de los temas editoriales, del tema del día. A veces no estábamos de acuerdo en la interpretación. Por ejemplo, discutimos mucho sobre el caso Bárcenas, sobre el 11M, etcétera. Discutíamos de muchas cosas. Pero bueno, yo tengo que reconocer que Pedro J. es un maestro, es un gran periodista. He aprendido mucho con él y, sobre todo, una cosa muy importante, que él toleraba y fomentaba la crítica. Yo le decía a veces, ¿no? En una provocación por mi parte. Le decía, oye, pues échame, si es muy sencillo. Le decía, si yo sé que te molesto, yo sé que todos los días soy un incordio para ti, pues échame. Y entonces el tío se echaba como para atrás en la silla, como diciéndome, ya sabes que no te voy a echar, porque él, ese juego lo fomentaba él. Y es difícil la vida a veces en una redacción, ¿no? Muy difícil, muy Pues dura. Te diré que yo conozco a gente que ha trabajado contigo, que ha trabajado para ti. Incluso en el libro de David, que no es el típico libro que todo el mundo sale muy bien parado, y tú, sin embargo, la gente es muy unánime contigo, y no te lo digo por hacerte la pelota, porque es verdad, porque desde amigos que tengo como Suances, que vino aquí también, y que a ti te pone por las nubes siempre, otros que son pues amigos como Javois también te pone por las nubes, Gistau, es curioso. Bueno, me alegro mucho, ¿no? Yo aprecio mucho todas esas personas y yo creo que eso lo dicen desde el afecto. Yo, como todas las personas, he cometido errores, aciertos, pero siempre he estado volcado en mi trabajo y siempre he sido una persona trabajadora, siempre he sido trabajador. O sea, siempre he estado al pie del cañón. Yo no soy de los periodistas que ha descargado responsabilidades hacia abajo ni que ha eludido hacer un editorial. No, yo siempre he trabajado y yo creo que sí, la gente en la redacción me tenía respeto, porque sabía que yo era el primero de estar, eso, como decía antes, en la trinchera disparando tiros. Y también yo creo que hay un componente ahí como de que creo a veces se pierde, de educación, ¿no? Es decir, de tener en cuenta que es un sitio humano en el que cuando, sobre todo en la época, en los momentos más difíciles, en los momentos de tensión, eso lo decía Jorge Edwards, que me parece genial, que decía que apreciaba mucho la elegancia bajo presión. Sí, hay que saber resistir las presiones y hay que saber mantener la compostura. Una redacción es como una casa, como un hogar. Yo trabajaba con personas con las que había empezado a trabajar en Diario 16, que llevábamos juntos pues más de 25 años, que eran como mi familia. Y siempre, siempre ha prevalecido el respeto y el afecto. Muchos hemos pasado muy malos momentos en el periódico, en el mundo, de muchas presiones, de tensión, de sinsabores, a veces de premura, pero siempre todo ha sido más soportable porque había relaciones de amistad y de afecto. Yo siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros y para mí eso ha sido uno de los motivos por los que yo siempre he ido a trabajar contento, nunca he ido a trabajar a disgusto y he aprendido mucho en el periódico. ¿Echas algo de menos ese...? Sí. Sí, lo echo de menos. O sea, eso es como una segunda piel. Claro que lo echo de menos. Cuando tú tienes una rutina que llevas toda tu vida, yo empecé a trabajar a finales de los años 70, mi rutina ha sido levantarme, desayunar y ir a la redacción y pasar la mañana, el mediodía, la tarde y la noche en la redacción. He sido un workaholic, una persona adicta al trabajo y a las redacciones. Que, por cierto, claro, yo he visto cómo experimentaban grandes cambios, pero claro, cuando tienes ese hábito, cuando a mí me despiden del mundo, pues los primeros meses cuando me levantaba sentía un vacío de no poder ir a la redacción. Y tú ahora, por ejemplo, a gente que empieza o que está trabajando y que muchos son oyentes y me preguntan, me gustaría que tú les dieras un pequeño consejo o algo que les sirva para no caer en ese pesimismo que llevan muchas veces gente que se dedica a esto desde que está en la facultad, que es que todo se va a acabar, todo va hacia abajo, todo. Entonces, no, eso es un error pensar eso. O sea, yo no lo pienso, ¿no? Soy muy pesimista y te estoy haciendo un análisis muy negativo de la evolución de esta profesión. Pero yo creo que generalmente, como en la historia y como sucede con las culturas, hay ciclos. Yo creo que esta sociedad necesita más que nunca la información y que estamos viviendo una crisis de modelo, una crisis de viabilidad de la prensa, pero surgirán nuevas fórmulas. El periodismo renacerá porque es necesario. Y yo creo que hay que tener esperanza en el futuro. Y sobre todo la gente que ahora está en una facultad o que acaba de salir,
tiene que tener fortaleza de ánimo, tiene que tener ánimo de lucha. Yo sé que es fácil de decirlo, pero no hay que rendirse a las dificultades. Cuando uno quiere una cosa con intensidad, generalmente la consigue. No siempre, no siempre. Yo siempre quise ser periodista, desde los 12 años. La gente, cuando se lo digo, no se lo cree. Dice, no, esta es una pose. Pero justo sí. Después del ferroviario. Sí, pero cuando yo fui mi padre, tuvimos que dejar Miranda. Mi padre se fue a trabajar en una empresa grande de Burgos. Yo estudié en los jesuitas. Y yo a los 12 años, o los 13, no puedo precisar, tenía una clarísima vocación de ser periodista. Y se lo dije a mi padre. Y nunca me puso ningún problema. Acabé el bachillerato, me vine a Madrid a estudiar periodismo. Yo siempre he querido ser periodista, siempre me ha gustado leer, siempre me han gustado los periódicos. Y en ese aspecto tampoco lo tuve fácil. Cuando acabé la carrera, en el año 77, claro, España estaba en un momento complicado. Había una crisis económica no tan grande como la que hemos vivido, pero había una crisis. Y a mí me costó trabajo encontrar trabajo, valga la redundancia, pero al final lo conseguí. Y luego sí que es verdad que ¿cómo es el refrán? En aguas revueltas ganancia pescadores. Sí. Pues yo creo mucho en eso. Es decir, cuando hay momentos de incertidumbre, de dudas, de problemas de modelo de negocio, ahí es cuando te puedes colocar, te puedes reinventar, puedes tener buenas ideas. Claro, y pero es así, como tú dices. O sea, en las crisis nace lo nuevo. Cuando las cosas están consolidadas, pues es muy difícil. Prácticamente no hay oportunidad para las personas que intentan hacer algo distinto. Pero hay una situación de crisis, hay una situación de derrumbe de los modelos. Hay una situación de incertidumbre. La gente busca algo nuevo, se necesita un nuevo tipo de periodismo y hay una gran oportunidad para quienes tengan imaginación. Yo creo que sí, que por ejemplo tú lo has dicho, este espacio. O sea, yo creo que es que el periodismo en cierta forma tiene que renacer a través de lo pequeño, a través de cosas como esta, a través de nichos. Es decir, ya es muy difícil concebir un éxito de un periódico como El País, sacar un periódico y llegar a vender 300.000 ejemplares y ganar mucho dinero. No, pero desarrollando cosas pequeñas, iniciativas, se puede ir creciendo y se puede hacer algo que realmente merezca la pena. Eso es la única estrategia en estos momentos. Ahora ya es imposible esas grandes empresas porque ni hay recursos, ni hay mercado. El mercado se ha fragmentado mucho. Antes la prensa generalista pues llegaba a una gran cantidad de público. Hoy la gente ha perdido interés en ese tipo de prensa porque además la gente tiene las redes sociales, la televisión, la radio y necesita otras cosas. Entonces yo creo que hay que explorar los nichos y desarrollar esos nichos. Probablemente pues hoy haya gente que le interese, no sé, pues la novela negra, pues a lo mejor haciendo una web de novela negra, pues tienes un público que evidentemente no van a ser millones, pero tienes un público fiel que te permite rentabilizar ese modelo. Estoy totalmente de acuerdo en eso, en que si tú tienes un tema que te interesa muchísimo, no sabes la cantidad de gente que hay fuera esperando, y además gente muy apasionada y gente que está dispuesta a ayudarte y a respaldarte. En vez de querer llegar a todo el mundo, Sí. El mercado ha cambiado las reglas. A mí me pasa, perdona por lo personalice, pero sí refleja una tendencia general que si escribo un artículo de política, el impacto que yo veo es muy pequeño. En cambio, si escribo de algo personal, la gente lo lee, lo reproduce, tiene éxito en las redes sociales. Es decir, eso demuestra que se está buscando algo distinto, que yo no sé lo que es, yo no tengo una fórmula mágica. O sea, la gente ya no quiere la crónica tradicional política, eso no tiene ningún valor ya en los medios de comunicación. Quiere algo distinto, quiere otra mirada. Y en esa medida, si se consigue desarrollar fórmulas en torno a esta idea, el periodismo volverá a renacer. Pues no puedo estar más de acuerdo. Y te digo además, como dije, lo escribí en mi libro, que yo soy miembro del Club de los Corazones Solitarios. Entonces, tú eres el fundador, presidente. Soy el fundador, pues te lo agradezco mucho, es una gran distinción. Presidente de honor. Sí. El Club de los Corazones Solitarios, sí. La idea nace en torno al disco de los Beatles, ¿no? El disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco del año 68, un disco fascinante que fue el mejor de los Beatles. Entonces ese Club de los Corazones Solitarios
yo creo que es un club muy grande en el que cabemos muchos, porque cada vez hay más corazones solitarios. Y además, ese artículo yo muchas veces lo vuelvo a compartir, lo veo en redes sociales circulando, no para de ser compartido y a la gente le encanta lo que dices tú, una mirada distinta y además hablar de cosas que a lo mejor a veces hay ciertos tabús, por ejemplo, lo de admitir la soledad Claro. o pensar que a veces yo tengo ese problema, ¿no? De creer que no puedo, que la soledad es negativa o pensar que puedo tener gente que quiero alrededor y a la vez me gusta esa soledad. Entonces, claro, o sea, mostrar me siento como culpable a veces. No, y todos tenemos miedo a mostrar nuestras debilidades, ¿no? Y quizá hay cosas que preferimos no hablar de ellas. Pero cuando pasa el tiempo, y yo ya he cruzado ese umbral, tú todavía no, te das cuenta de que nada humano me es ajeno, la frase latina. O sea, que cuando tú expresas tu miedo a una situación o tu soledad o tus frustraciones, millones de personas han tenido ese sentimiento. Entonces no hay que tener miedo a expresar eso, ¿no? Si lo haces con delicadeza y con pudor. No, yo no digo que tú te vayas a desnudar, porque eso es impúdico, pero hay cosas que son comunes, pues, por ejemplo, que tú lo expresas muy bien en tu libro, pues, ¿cómo decirlo? La fragilidad de las relaciones humanas, la fragilidad del amor, las expectativas que no se cumplen, o al revés, el dejar pasar las oportunidades, todas esas cosas son universales. Nos han pasado a todas las personas normales, al 90% de la población ha tenido esos sentimientos, por lo tanto no hay que tener miedo a hablar de eso. Además, eso lo decía Diane Romer, ¿no? Que lo dices en tu libro, que le gustaba mostrarla y no enseñar. Entonces, esa delicadeza de no desnudarte, pero mostrar parte de lo que... Y que eso prevalece siempre. Por ejemplo, yo a veces lo digo, que tengo muchos amigos que he perdido por la política, amigos periodistas o gente que siempre he querido, me ha encantado leer, pero que ya solo me escriben sobre Cataluña, sobre temas que son muy importantes, por supuesto, pero que muchas veces una escaramuza política o una discusión en el Congreso, eso muere en nada. En cambio, cuando les leo hablando sobre temas imperecederos, eso, una antología de artículos te lo soporta 50 años. En cambio, duda. Coges crónicas de algún... Pues te da un poco más igual, porque esa gente no ha marcado la historia, no... Sin duda. Es que además la crónica política es muy redundante. O sea, si lees ahora pues sobre lo que está pasando, sobre el nuevo gobierno, los nombramientos, etcétera... Hay maestros de la crónica política y hay gente magnífica que he leído tu análisis y el de Pablo Ordaz del juicio y el proceso. Lo disfruté viendo el día a día de un juicio así y lo disfruto muchísimo cuando he leído a gente que está en el Congreso, en el Parlamento, es muy interesante. Pero te digo que hay tanta gente y hay tanta a veces... somos tan yonkis de la inmediatez, ¿no? La inmediatez, efectivamente, como tú dices, se muere en 24 horas. O sea, una crónica de un Consejo de Ministros, de una sesión parlamentaria, si no hay otra mirada, muere en 24 horas. Es decir, el periodismo en España está muy enfocado hacia lo inmediato. Y, por supuesto, los medios electrónicos. Y eso realmente tiene muy poco valor. En cambio... el hablar de una película o de un sentimiento, es decir, eso es imperecedero. E incluso pues establece vínculos mucho más profundos con las personas, hablar de ese tipo de cosas que no de política. La sociedad española también empieza a sentir hartazgo de la política, de ese tipo de periodismo, y es necesario, como decía antes, pues explorar otras vías. Es necesario buscar otro tipo de periodismo que conecte con las inquietudes y con la sensibilidad de la gente. Pues oye, Pedro, ha sido un enorme placer poder compartir este Seagram's tónica contigo, esta copa. ¿A ti dónde te gusta tomar una copa? A mí en mi casa. A mí me gusta, además, no es por favorecer al patrocinador, pero yo compro ginebra Seagram y la bebo con tónica, ¿no? Y me gusta el gin tonic, y también me gusta pues tomarme de vez en cuando un whisky, una copa de Oporto. Calvados. Calvados, pero ya hace como 15 años que no pruebo el Calvados. Primero porque no lo encuentro en Madrid, y segundo porque cada vez me sientan
mal las bebidas alcohólicas fuertes y por eso también era bebedor de coñac. He dejado de beber coñac, he dejado de beber Calvados. Si tomo whisky, que lo tomo rara vez, lo tomo con agua o con soda y bueno, pues me he inclinado más hacia el Oporto, hacia bebidas más suaves. En tu casa estás como, te pones tu disco de Beethoven, ¿no? Sí, me gusta mucho. Pues hoy te pones un disco o estás leyendo una novela policíaca, pues te tomes una copa de Oporto, ¿no? O te tomas, pues si es a la 1 del mediodía, pues te puedes poner un vermú con hielo, que está muy bueno. En fin, me gusta la bebida, pero soy un bebedor moderado porque ya por la edad además, pues en cuanto a un exceso lo pago y procuro beber bien y beber poco. Está bien, eso está bien. Pues oye, Pedro, un placer enorme. Te dejo ahora que te vas a tomar un café Pues aquí sí. en la esquina y seguir con tu librito. Y que te he admirado siempre y creo que además ha sido un placer estar aquí, conocerte, que nos conocemos de hace poco y además tú sabes que tu libro me ha impresionado. Considero que es una obra magistral y bueno, pues nada, que creo que tenemos muchas afinidades. Obviamente nos gustan las mismas cosas y compartimos el mismo gusto. Club. Somos del club de los corazones solitarios. Es un placer, Pedro.